Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gozo tan grande, ¿verdad? Nos da el volver a encontrarnos y estar juntos delante de la palabra de nuestro Dios para poder meditar en ella. Y hoy vamos a ver el último de los atributos, de las perfecciones de Dios. Estas perfecciones comunicables de Dios que hemos estado compartiendo a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, y que hoy pues vamos a concluir. Y bueno, esto no significa evidentemente que ya terminemos de estudiar o de poder meditar en la palabra acerca de nuestro Dios. Evidentemente esto no es así. Dios mediante continuaremos pues en los jueves sucesivos abordando muchos otros temas que nos van a permitir crecer en este conocimiento de nuestro Dios. Y evidentemente lo vamos a seguir haciendo porque por un lado nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, necesitamos, si realmente queremos vivir vidas que le honren y que le glorifiquen, pues el conocer a Dios y hacerlo de una manera cada vez más íntima y hacerlo de una manera cada vez más personal. Y por otro lado, pues evidentemente también lo que queremos es que todos aquellos que nos puedan estar viendo y nos puedan estar escuchando también y que estén buscando de Dios, pues quiera precisamente Dios que a través de esta palabra que estamos estudiando, de la palabra suya, pues este tiempo y este estudio que estamos compartiendo sirva para traer fe a tu corazón y el Señor, por su gracia y misericordia, permita que puedas creer en su Hijo Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Así que por eso vamos a seguir en la voluntad del Señor teniendo estas clases y estudiando de la palabra en los próximos jueves. Y ese es nuestro deseo tanto para aquellos que eh, ya estamos en la familia celestial por la misericordia de nuestro Señor, como también lo es para todos aquellos que nos puedan estar viendo y estén buscando de Dios. Por eso vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con oración para que Él sea el que una vez más en este día use su palabra con poder y por medio de su Santo Espíritu nos dé discernimiento de la verdad y aplique esta palabra a cada uno de nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, te damos a ti la honra, la gloria y la majestad un día más, porque solo tú eres digno de recibirla. Y agradecidos estamos a ti también, Señor, por el permitirnos abrir tu santa y bendita palabra y seguir conociéndote un poquito más cada día a través de ella, Señor. Dios mío, que nuestro estudio y nuestra meditación de tu palabra no solamente se vean en este momento, en este tiempo, sino que cada uno de nosotros personalmente te busquemos a diario, Señor. Que nos permitas abrir tu palabra cada día y poder ver la grandeza y la excelencia de todo lo que tú eres y también de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ahora guíanos y dirígenos, Señor, y bendice este tiempo. Te lo rogamos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Miren, me gustaría muy rápidamente, si me lo permiten, poder enumerarle y recordarle todas las perfecciones de Dios, tanto incomunicables como comunicables, que hemos tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de todas estas semanas hasta el día de hoy. Y simplemente quiero nombrarlas. Si ustedes, pues por casualidad, no han podido ver alguna de las clases, yo les animo a que puedan visualizar los vídeos que encontrarán en nuestra web. Y miren, las perfecciones incomunicables y comunicables de Dios que hemos visto hasta el día de hoy son las siguientes. Las perfecciones incomunicables: la seidad, la inmutabilidad, la infinidad, la eternidad, su inmensidad y omnipresencia, su unidad, su omnisciencia, su omnipotencia y su perfección. Y las perfecciones comunicables de Dios que hemos visto son su espiritualidad e invisibilidad, su sabiduría, su verdad y fidelidad, su bondad, su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia, su santidad, su justicia, sus celos, su voluntad y su
beatitud. Y miren, todas y cada una de estas perfecciones, tanto las incomunicables como las comunicables que hemos podido estudiar de Dios, son las que, por medio de la revelación misma de Dios a través de su palabra, nos han mostrado y nos muestran cuál es la esencia, cuál es el carácter que conforma a este ser único e incomparable que es Dios. Y miren, estas son solo todas aquellas perfecciones que hemos visto y que podemos llegar a comprender, pero que sin lugar a dudas nosotros no podemos descartar que siendo Dios un Dios infinito, eterno y sumamente perfecto, pues evidentemente cuando estemos en su propia presencia podamos seguir descubriendo muchas otras perfecciones que ahora mismo, ¿verdad?, nos serían imposibles de entender por nuestras limitadas mentes. Pero estas son las que hemos podido ir viendo y estas son las que, como decimos, por medio de la revelación de Dios mismo a través de su palabra, se nos muestran de Él. Y hoy, la última perfección comunicable de Dios que vamos a ver, podríamos expresarlo de esta manera, es la hermosura consumada de la totalidad de sus perfecciones, su importancia y esplendor. Repito, esta última perfección comunicable de Dios que vamos a ver hoy es la hermosura consumada de la totalidad de sus perfecciones, su importancia y su esplendor. ¿Y cuál es esta última perfección que nos muestra esta hermosura, esta importancia y el esplendor de la totalidad de todas sus perfecciones? Pues evidentemente esta es su gloria, la gloria de Dios. Y miren, esta definición de la gloria, como hemos visto, como la hermosura consumada de la totalidad de sus perfecciones, su importancia y su esplendor, es la que podemos encontrar en los términos hebreos que son usados en la palabra para la palabra gloria. Y estos términos son las palabras kabod, hod y yadar. La primera palabra, kabod, tiene el sentido o hace referencia a peso, a importancia. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos que algo tiene bastante peso, es decir, algo tiene bastante importancia. Por otro lado, los otros dos términos, hod y hadar, tienen el sentido de esplendor. Por lo tanto, la gloria de Dios es la que pone de manifiesto el esplendor y la suma importancia en la perfecta unidad de todas las perfecciones de Dios. Y miren, quizás para poder entenderlo me gustaría ponerles un ejemplo visual, algo que podemos pensar, en lo que podemos pensar y que nos puede ayudar a entender un poco esta idea, a comprender lo que quiere expresarnos esta definición de la gloria de Dios. Miren, imaginemos por un momento una imagen de un lienzo grande pero oscuro, en el que empezamos primeramente a ver en un rincón de ese lienzo, por ejemplo, al incomparable sol, ¿verdad? Ese sol esplendoroso, allí en ese lienzo, mientras el resto permanece oscuro. Ahora empezamos a mirar ese lienzo y vemos cómo otra parte de él se despeja, ¿verdad? Y aparece el mar, ese bello mar que podemos contemplar también en ese lienzo. Luego, otra parte de ese lienzo se nos muestra también y vemos el cielo y contemplamos la grandeza y la hermosura, ¿verdad?, de ese cielo. Una parte más de ese lienzo oscuro se nos revela y en esta ocasión podemos ver la grandeza de las montañas. Y por último, podemos ver también que otra parte de ese lienzo se nos revela, se nos abre y vemos, por ejemplo, el volar de un ave, la belleza, la hermosura del volar de una gaviota. Y miren, todas ellas son imágenes, ¿verdad?, que por sí solas, cuando las contemplamos, podemos ver y podemos quedar admirados de su belleza, de la belleza de cada uno de esos elementos, ¿verdad?
Ahora, imaginémonos que ese lienzo ya por completo queda totalmente limpio y despejado. Y podemos ver todos esos elementos juntos, conformando, ¿verdad? Esa increíble panorámica, esa perspectiva tan amplia, ¿verdad? Donde vemos todos y cada uno de esos elementos en su belleza máxima, conformando un paisaje incomparable, con una bella armonía y unidad. Entonces, cuando vemos realmente ese paisaje completo, ¿verdad? Nosotros nos rendimos al asombro de una perfecta hermosura en la unidad que nos muestran todas esas imágenes. No sé si lo habrán podido imaginar, pero igualmente, utilizando un poco este ejemplo, es la manifestación de la gloria de Dios. Aunque evidentemente, y en comparación a este ejemplo, la gloria de Dios es muchísimo más bella que esta imagen, es muchísima más grande, ¿verdad?, que este ejemplo. Y de hecho, la gloria de Dios nos manifiesta, o la gloria que se nos manifiesta de Dios, ¿verdad?, es muchísimo más grande que cualquier otra cosa que con todos nuestros sentidos pudiéramos nosotros sentir. Miren, hermanos, amigos, la gloria de Dios es lo máximo en la expresión de belleza y perfección que jamás se podrá ver en la infinita creación durante la infinidad de los tiempos eternos. Absolutamente nada, nada se le podrá comparar, jamás. Por eso no nos puede extrañar, por ejemplo, que Moisés deseara contemplar la gloria de Dios. Y en Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 18, recordamos que Moisés le pide al Señor ver su gloria, le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, amigos, ¿acaso podía haber algo más grande que contemplar que la gloria de Dios? Y miren, Dios le mostró su gloria a Moisés. Pero dice la palabra que cuando la gloria de Dios iba a pasar delante de Moisés, Dios tuvo que ponerlo en la hendidura de una peña y taparlo con su mano para que no muriera. Esa era la grandeza de la gloria de Dios. Y miren, la palabra nos habla mucho acerca de esta gloria de Dios. Y la palabra está llena de pasajes que nos muestran la gloria de Dios. Y la mayoría de estos pasajes nos hablan acerca de la gloria manifestada de Dios. Esa gloria que Dios manifiesta y que tiene su fuente en la esencia misma de Dios. Así lo podemos leer, por ejemplo, en Filipenses 4:19. Dice la palabra: y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también en Apocalipsis, en el capítulo 15, en el versículo 8, leemos: y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Él es en sí mismo la fuente y la esencia de su propia gloria. Y esta gloria, como decimos, en los pasajes que nos encontramos en la palabra, en la mayoría de los pasajes, nos hablan de una gloria que es manifestada. Esta manifestación de la gloria de Dios, por ejemplo, la encontramos en la creación. En el Salmo 19:1 podemos leer: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Más adelante, también el salmista, en el Salmo 29, versículo 3, dice: voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Y en el 103, en el versículo 4, dice la palabra: excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. Así que la encontramos, ¿verdad?, manifestada y declarada en la creación. Pero también la gloria de Dios le fue manifestada a Israel, a su pueblo escogido. Y ese pueblo pudo ver esa gloria de Dios. Y por ejemplo, ellos la pudieron ver cuando estaban en el desierto. En Éxodo, en el capítulo 16, versículo 10, leemos: y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel,
miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria del Señor se apareció en la nube. También, si recordamos, ellos vieron en el monte de Dios, en el monte Sinaí, la gloria de Dios cuando Dios llamó a Moisés y éste subió allí, nos dice la palabra, para estar por 40 días y 40 noches. Y miren, esa gloria se presentó como un fuego consumidor. Nos dice Éxodo en el capítulo 24, versículos 16 y 17. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. También, asimismo, Dios no solo manifestó a Israel su gloria de esta manera tan espectacular, como pudo ser aquella gran nube en el desierto o aquel fuego abrasador en la cima de la montaña, sino que también la gloria de Dios, como nos enseña la palabra, llenó por completo el tabernáculo y posteriormente el templo. Esos dos lugares que fueron hechos por el pueblo de Israel según las indicaciones de Dios mismo, para que su presencia pudiera habitar en ellos y de esa manera pudiera haber una presencia de Dios cercana a su pueblo. Y por ejemplo en Éxodo, en el capítulo 40, versículo 34, leemos: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice la palabra: Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Pero miren, incluso podemos ver cómo el esplendor de esa gloria de Dios le fue dado a su propio pueblo como una clara manifestación del amor que Dios sintió hacia ellos. Y en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 14, nos dice la palabra: Entonces tu fama se divulgó entre las naciones, hablando de Jerusalén, por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. También podemos seguir leyendo en su palabra que la gloria de Dios ha sido y es manifestada también en el cielo. Y miren, en este caso vemos por la palabra, como estamos diciendo, que la gloria de Dios está asociada a su santidad. Esa santidad de Dios que es uno de estos atributos, de estas perfecciones que ya pudimos estudiar y que, como veíamos en su momento, nos muestran la majestuosidad y la grandeza de Dios y también su separación total y absoluta del pecado, de tal manera que Él es absolutamente puro. Y miren, Isaías tuvo aquella visión de Dios, si recuerdan, en los cielos, ¿verdad? Viéndolo sentado en su gran trono. Y él fue testigo, Isaías, y fue el que escuchó cómo en esa manifestación aquellos ángeles de Dios, aquellos serafines, declaraban la gloria de Dios en los cielos en relación a su santidad. Y en Isaías, en el capítulo 6, versículo 3, leemos: Y el uno al otro daba voces, hablando acerca de esos serafines que Isaías vio volando sobre el Señor. Dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. También podemos ver en la palabra que el Señor aquí en la tierra ha manifestado su gloria. Y como estábamos viendo antes en los versículos anteriores, Dios manifestó su gloria por un lado, a través, en ocasiones, en forma de nube, o como vimos también, como fuego abrasador y consumidor. Pero, evidentemente, si tuviéramos que hablar de las manifestaciones de esa gloria de Dios más grande aquí en la tierra, pues
encontramos dos claramente manifestadas en su palabra. Por un lado, aquella gloria de Dios que fue manifestada por Dios en su propio Hijo Jesucristo, aquel al que Él había enviado a este mundo en semejanza de hombre para morir y pagar por el precio de nuestros pecados en la cruz. Evidentemente esto es una muestra más de que Jesús era y es Dios. Y por ejemplo leemos en San Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, del 4 al 6, el apóstol Pablo, revelación evidentemente por el Espíritu Santo de Dios, dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que Cristo, su Hijo amado, se convierte en una revelación aquí en la tierra de su gloria. Pero por otro lado, encontramos otra revelación también de esa gloria aquí en la tierra. Y es que Dios manifiesta su gloria aquí en la tierra por medio de su iglesia. Una iglesia que, como sabemos, está formada por cada uno de esos hijos de Dios, aquellos que hemos sido redimidos y comprados por la sangre de Cristo. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18 nos dice la palabra: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 27, dice la palabra: a fin de presentársela a sí mismo, habla de la iglesia, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así que por lo tanto, también la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, sus hijos, somos también una manifestación de la gloria hermosa, ¿verdad? De la gloria inimaginable de nuestro Dios, esta gloria que estamos y que hemos admirado. Queridos hermanos, queridos amigos, deseamos que de todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas podamos cada día admirar esta gloria de Dios, que podamos admirar cada día a través de todos y cada uno de sus atributos, de esas perfecciones que hemos podido estudiar en este tiempo, que forman parte de la esencia de Dios, pues poder admirar cada día su gloria. Nosotros terminamos hoy con este breve, pero que deseamos haya sido un intenso recorrido por cada una de estas perfecciones de Dios, que, como estamos diciendo, constituyen su esencia, su carácter, y que evidentemente superan de lejos en grandeza a cualquier cosa creada. Miren, en su naturaleza fundamental, Dios trasciende a todo pensamiento humano. No podemos albergar la grandeza de esta gloria ni de lo que es Dios. Por ello, nuestra única respuesta, la única respuesta que podemos tener al estudiarla, aunque solo hayan sido los bordes de sus caminos, sean que por cada uno de nosotros, por nuestra parte, haya un temor reverencial, haya toda adoración, toda confianza y todo servicio para Dios,
y que sea siempre y para siempre así. Queridos hermanos y queridos amigos, les emplazamos a todos en la voluntad del Señor aquí la próxima semana para poder seguir estudiando y conociendo más de este admirable Dios, deseando que pueda ser el Dios de la vida de todos y cada uno de nosotros. Que su presencia nos acompañe, nos guarde y nos cuide, y que el Señor bendiga la vida de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde. Amén.